Retratos y paisajes al estilo de Sorolla le sirven al artista Ana María Pérez de punto de inspiración. El castillo de Loarre, la campiña de Ainsa o el Pilar aparecen reflejados en esta muestra de 25 piezas que ha seleccionado para esta exposición. Hay un tema muy importante de Aragón porque me gustan mucho unos paisajes que me han impactado siempre desde pequeña, sobre todo este de Zaragoza, porque al ser de noche y mezclada con el agua hay unas luces que a mí me maravillan, como por ejemplo también están los temas de las olas del mar, también es otro tema del agua que es muy agradable de pintar. Esto es solo el principio de lo que la sala de exposiciones de Multicaja ofrecerá durante los próximos 12 meses con una selección del arte que se hace en nuestra comunidad. Que cada vez es mayor el número de artistas y mayor la calidad del arte que nos traen. Eso es bueno para todos y afortunadamente en esta quinta edición lo que vamos a tener es un compendio de lo mejor que se está haciendo en este momento en Aragón. Arte incipiente. No tenemos artistas consagrados, son artistas que empiezan y que esperamos que en un futuro inmediato, muy próximo, tengan un auténtico nombre. Esperemos que dentro de nada oigamos hablar mucho de ellos. La obra artística de Pérez es la primera parada de este apasionante viaje de 12 meses por el arte aragonés.